Ñotas Music. Y ahora vamos a conocer detalles de la habilidad de la personaje, que está demasiado buena. Aquí podemos ver la de rastreo de pasos y es interesante saber que tiene 24 años de edad esta personaje. La verdad está muy buena para sacarle demasiado provecho en muchas ocasiones del juego, en muchas oportunidades. Aquí podemos ver Clue. Clue es la mejor detective privada de la actualidad, mira. O sea que te puede ver todos los chismes, te puede ver hasta con infrarrojo qué calzón traes puesto. El rastreo de pasos dice: localiza la posición de enemigo en un área de 50 metros. O sea, 50 metros en el nivel 6 es demasiado. Es demasiado y ahorita te voy a decir por qué. Y la duración es de 7 segundos, algo que está medio. Y el enfriamiento que es de 50 segundos, que prácticamente se puede usar de una vez a 2 veces en la partida. Muy bien, aquí el área de la habilidad de Clue es de 50 metros y de la última zona. Miren, esta es la zona de la última zona. Y esta zona es la que se utiliza para los combates o batallas de duelo de escuadra, que prácticamente son 70 metros. Es bastante grande la habilidad de Clue, abarca bastante, o sea que solo con activarla en la partida y si estás cerca de los enemigos vas a poder saber la posición de los 4 en duelo de escuadra. O en la última zona utilizarlo y mínimo te vas a encontrar unos 5 o 7 personas. Bueno gente, ahora vamos a jugar una partida en duelo de escuadras para poderte mostrar bien esta habilidad. Y sobre todo que 50 metros sí es demasiado. Esta habilidad la vas a poder utilizar regularmente 2 veces por ronda. 2 veces por ronda porque son 2 minutos 120, entonces la vas a poder utilizar 50 y 50. Aquí la vamos a activar. Y como se pueden dar cuenta, ya me marca el enemigo. Y lo importante es que al nivel 4 tus compañeros lo pueden ver e ir de una a atacar. Y aquí activa la habilidad, se muestra su resplandor. Y aquí hago una prueba de cronómetro desde cuando se desaparece el resplandor que crea este personaje. Entonces aquí vamos a ver cuántos segundos dura después, cuando deja de hacer ese resplandor o cuando ya da el indicativo que se ha desactivado la habilidad para proceder al enfriamiento de la habilidad. Ya llevamos 23 segundos y se supone que son 50 segundos de enfriamiento al nivel 6. Aquí tenemos el enemigo que justamente está agachado. También vamos a hacer una prueba para ver si lo detecta o no, porque recuerden que no puede detectar personas agachadas o acostadas. Entonces literalmente aquí activamos nuevamente la habilidad y no reconoce al enemigo. Miren, está totalmente acostado, o sea, está como que si estuviera en su casa, acostado, durmiendo, qué sé yo. Entonces va a ser demasiado difícil las partidas actualmente. O sea, desde mañana las partidas van a ser más difíciles y más campeadas debido a esta habilidad. Entonces hay que tomar demasiado en cuenta. Aquí el cronómetro, si se dieron cuenta, lo activé desde que inició la habilidad. Y ya lleva 32 segundos. Es bastante tiempo, la verdad. Y en los dos resultados me dio 45 en total. O sea, también tiene un fallo esta habilidad. No sé si llamarlo fallo, pero sí es una ventaja, ya que no cumple los 50 segundos en sí, sino que 45 segundos. Ahora haremos una nueva prueba para activar la habilidad y aquí van a ver algo curioso, que dispara el primer enemigo
y luego el segundo. Entonces este es un problema que tiene el radar porque prácticamente solo identificó al que está inmóvil. O sea que si el propio mapa te detecta si alguien disparó y luego dispara el siguiente, no te va a detectar ese jugador, solo te va a detectar a la persona que esté inmóvil. Entonces esto puede ser algo en contra, ¿no? Porque si prácticamente un jugador enemigo se está curando, ¿no? Y el otro solo está como que disparando, apuntando, puedes creer que solo es uno. Y al momento de ir a atacar y ya está curado completamente el otro enemigo, ya resulta que eran dos y no era uno. Ese es mi punto de vista, ¿no, crack? Pero que aquí te lo resumo, aquí se logró ver qué sucede si el mapa detecta el enemigo antes que club. Y bueno, hacemos una nueva prueba acá. Nomás inicia la ronda, yo activo la habilidad y ya me está marcando el enemigo. Esta habilidad está buenísima para las parejas tóxicas, crack, porque detecta y dice dónde está, qué está haciendo, qué no está haciendo, que por qué no viene temprano. Está demasiado buena. Y si los enemigos no tienen esta habilidad, vaya que tienes una gran ventaja. Una gran ventaja tienes. Aquí decidí activar la habilidad al minuto a los 60 segundos y la verdad fue clave porque me ayudó a identificar rápido al último enemigo, porque regularmente cuando queda 1 contra 4, 1 contra 3, el enemigo trata de durar lo más que puede y lo que vos querés ya es darle en la cabeza, ya matarlo y mandarlo al lobby, papá. En esta nueva prueba que realizo pasa algo clave en la partida, ya que activo la habilidad, pero como es de 50 metros nada más y las zonas de 70 no logró detectar a nadie, así que procura acercarte lo más que puedas y calcula, ¿no? Cuando ya estés en la mitad o un poco a los costados, y ya en ese momento ahí activar la habilidad, porque si la activas de una iniciando no te va a marcar a ninguno y esos 7 segundos va a costar demasiado si detectas a alguien o no. Ñotas Music.